Bueno, bienvenidos a todos y todas a este Expert Insight. Muchísimas gracias, Sergio Greenbaum, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Executive Forum Latinoamérica que trabajó también en coorganizar este evento. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están hoy acá con nosotros, atentos a entender cuál es la situación actual del e-commerce en la región y cuáles son las tendencias que estamos viendo post pandemia. Sergio es un amigo ya, miembro de uno de mis grupos hace 7 años, cuando yo lancé mi primer grupo. No lo conocía y ahí nos conocimos y a partir de ahí se armó una gran amistad, cosa que pasa muchas veces en nuestros grupos de Executive Forums. Así que estoy muy feliz de poder, Sergio, tenerte hoy acá y que puedas compartir un poquito qué está pasando y cómo son las perspectivas en el tema de canales digitales comerciales y qué podemos hacer nosotros para clarificar una estrategia de e-commerce o digital de nuestros canales, pensando en el retail o en canales mayoristas. Y también si nos vas a poder ayudar a pensar qué oportunidades nos abre esta pandemia, porque muchas veces nosotros conversamos sobre todos los problemas que nos causa la pandemia, que no son pocos, desde el aislamiento, desde los problemas económicos, desde los problemas con nuestros negocios, con familiares que a veces están lejanos, con amigos. Y hay una cara de oscuridad, pero también hay una cara de luz en cuanto a cómo nos empezamos a conectar con lo importante, eso que extrañamos, cómo nos vemos con otros, de qué manera, cómo nos conectamos con las cosas que nos gustan, qué nos pasa cuando no tenemos algo que siempre tuvimos. Y eso que no tenemos es parte de la vida. La vida es impermanencia, la vida es cambio, y el sufrimiento viene cuando uno quiere agarrarse a eso. Entonces, si bien hay dolor, también hay una parte súper importante e interesante que tiene que ver con todo lo que nos abre, repensarnos y este momento histórico, global. Y dentro de ello yo creo, y de hecho yo lo estoy viviendo, hay un montón de nuevas oportunidades. Así que muchas gracias, Sergio, por estar hoy con nosotros, por acompañarnos a explorar esas oportunidades. Y la idea de la charla, Sergio, ahora presentate un poquito más vos específicamente y después arrancá con tu presentación y asegurémonos de tener por lo menos 20 minutos, 25 minutos, porque queremos ser muy puntuales con el cierre, para que haya espacio para preguntas y respuestas, que las pueden ir escribiendo en el chat, y o Sergio las lee o yo se las leo. No digo más nada. Gracias. Gracias Alan, gracias Executive Forum y Autofox por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. A ver, antes de poner la presentación, vamos a hablar seguramente que una presentación unos 20-25 minutos y vamos a dejar el micrófono un poco abierto para sacarnos dudas. Yo, aunque me vean con canas, soy producto, digamos, soy un nativo digital con canas, ¿no? Es decir, con 55 años vengo de la época de la burbuja y nací con la burbuja en toda esta historia, casi por casualidad, porque un día mi hermano, Guido, Ale Oxenford, es decir, un grupo de amigos, Manolo incluso también, Manolo Vega, es decir, armábamos de remate.com en el año 99, ¿sí? Y después de eso fue como un boom de cosas nuevas que experimenté y que viví, y que tuve la verdad la suerte de caer bien parado en todas estas explosiones de burbujas. Con lo cual creo que vivir aprendiendo y estar aprendiendo de todo lo que a uno le va sucediendo no es menor, y tal vez lo que les pueda contar hoy tiene que ver un poco con la experiencia y cómo se viven situaciones de este tipo, aunque sean todas diferentes, pero con las mismas maneras de estar en modo aprendizaje. Así que yo lo que voy a hacer es conversar con ustedes, ¿sí?, de cómo estoy viendo lo que está pasando. Para esto es importante saber de dónde venimos, ¿no? Es decir, de dónde venimos, dónde estamos y qué puede pasar o qué puede estar sucediendo basado en lo que, digamos, en las certezas o las pocas certezas que podemos tener de los próximos pasos. Es decir, en general, muchas de todas estas cosas son cisnes negros, es decir, no sabemos cuándo aparecen y qué hacemos con esto, pero tenemos que hacer algo. Hoy nos vamos a enfocar básicamente en
en los canales digitales. Y quiero sacar la palabra de comercio electrónico o e-commerce, que tiene un poco que ver, es decir, yo lo veo un poquito vintage, y posiblemente lo que veamos hoy nos lleve a ver qué hacemos nosotros con los canales comerciales ahora o después de la pandemia o después de estas cuarentenas, y qué se nos está abriendo. Así que voy a pasar un poco a la presentación, que la debiera tener en algún lado. ¿Sí? Sí, se ve perfecto, Sergio. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ahora no me van a ver la cara un rato, me van a ver un ratito contándoles algunos slides. Algunos los vamos a pasar más rápido, por lo menos para tener un pantallazo de ciertas temáticas, y en algunos nos vamos a ir deteniendo. ¿Sí? Lo que vamos a ver es qué fue pasando estos últimos años. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace 20 años, cuando yo comenzaba todo esto, algunas empresas nacían, ¿sí? De Remate nacía en el 99, el mismo día que nació Mercado Libre, en el mismo lugar. ¿Sí? Y empezaban los caminos de lo que se llamaba el B2C y B2B, ¿sí? En una maduración muy lenta, es decir, cuando nosotros queríamos hacer comercio electrónico hace 20 años, teníamos unas grandes barreras de entrada. Y vamos a ver qué le van pasando a las barreras de entrada y cómo van migrando. ¿Sí? La gran barrera de entrada era la conexión, era una conexión tan lenta que no entrábamos a casi ningún sitio web. Otra de las dos barreras grandes era la logística y los pagos, es decir, no había ninguna logística preparada para el comercio electrónico, de ninguna manera. Y no había bancarización, es decir, no había los PayPals y las billeteras virtuales, o nadie se había ocupado de eso. Pero posiblemente una de las grandes barreras hace 20 años era la inseguridad, ¿sí? La inseguridad de estar comprando algo por internet, de no saber qué era un producto, de no verle la cara al producto, de no probarlo, de un montón de cosas que hoy posiblemente vamos a hablar por qué no nos pasan, y antes nos pasaban. Pero comenzó con el turismo, comenzó con los retails de electrónica, con Amazon y las librerías, ¿sí? Pero eran pocos, eran eBay, Amazon, Alibaba con el B2B, y así comenzaba, es decir, esto comenzaba hace 20 años, ¿sí? Hace 10 años, ¿sí? Empezó a haber algo de maduración, pero el comercio electrónico, como se lo llamaba en ese momento, básicamente era un ecosistema de tecnología, marketing digital y conocimiento de comercio electrónico. Era como si era algo separado de las compañías, algunas compañías nacían así, pero las compañías que querían tener un retail y largarse al mercado, para ellos era como algo que se construía aparte, se veía como vamos a armar un sitio web, tecnología, marketing digital, que era el nuevo marketing del que se hablaba, ¿sí? Y aquellos que conocieran más posiblemente les iba mejor que a otros. Y las principales dificultades de estos últimos 10 años tienen que ver con la logística y pagos que no maduraban, es decir, que no crecían a la par de la demanda, y vamos a hablar de que el comercio electrónico hoy, o los canales digitales, vienen teniendo un problema de oferta y no de demanda, es decir, la demanda está, la demanda existe, es decir, si uno ofertara más cantidad de productos o servicios, habría mucha más venta. Esto es como a veces, yo tuve la suerte de tener varios negocios que tenían que ver con los clasificados. Tuve de motores, Zona Shops, varios negocios que tenían que ver con los clasificados de los diarios. Y el negocio de los clasificados funciona porque hay una oferta lo suficientemente interesante como para que haya gente que la quiere comprar. Es decir, si en un clasificado hay 10 autos, posiblemente la demanda sea muy baja, pero el número ideal en su momento era arriba de los 5.000 autos o 7.500 autos, la demanda empieza a subir casi orgánicamente, sin necesidad de publicidad. Es decir, había algo que leer, había una cantidad de páginas lo suficientemente grandes para leer. Entonces, las dificultades de logística y pago seguían, continuaban. Y el consumidor que todavía no maduraba. Es decir, al principio posiblemente menos era el miedo, pero no seguían las tasas, entonces las tasas de crecimiento. Ahí Mercado Libre, Falabella, Garbarino en la Argentina, Despegar, eran casos de éxito, es decir, eran casos que se iban separando del resto de los retails que no tenían las habilidades que podían tener estos jugadores a través de esa tecnología, marketing digital y conocimiento, porque ahí la brecha era el conocimiento aplicado a la tecnología y al marketing. Algunas empresas que empezaron con el retail ya empezaron a tener volúmenes estos últimos 4 o 5 años, donde en el B2C podía representar del 3 al 10% de la venta total. Empezaron a ver esa profesionalización.
el mercado empieza a crear momentos en el año, es decir, había que hacer madurar al consumidor y nos dábamos cuenta que estos hot sales, Cyber Mondays, es decir, empezábamos a generar fechas en el año donde la gente tenía tendencia a probar, porque básicamente lo que pasaba era que había que llevar nuevos miembros a la compra, es decir, nuevas personas que empiecen a comprar y a probar. Y esto sigue siendo el pasado para mí, ¿sí? Es decir, todavía no estamos viendo qué está pasando hoy. Empieza a haber players en todas las categorías, es decir, ya no estaba concentrado en tiendas B2C, sino que los grandes B2B empiezan a aparecer, las empresas empiezan a ver que pueden digitalizar sus ventas, que posiblemente no era un e-commerce, era básicamente ponerle tecnología a los modelos que ya tenían con cadenas de vendedores o con tecnologías de CRM. Entonces, lo que venía a pasar era grandes jugadores que se van desarrollando y madurando. Para los retailers en el B2C crece rápidamente a medida que se van profesionalizando, y las tasas de crecimiento que eran del 30% en la primera década, ahora pasan a ser del 20%, pero ya los números empiezan a tener un poquito más de color. Hasta que empieza este último tramo, estos últimos años, y la pandemia llega para dejar escritos ciertas temáticas nuevas, que lo que empieza a pasar es que, y ahora separo como si fuera algunos meses antes de la pandemia donde esto venía acelerándose, y la pandemia empieza a provocar un montón de números que les voy a mostrar ahora, pero empieza a generar una división entre los jugadores en la cancha, ¿sí? Primero que empiezan a aparecer nuevas categorías que nunca se nos hubiera ocurrido que hubieran crecido de determinada manera. Básicamente los comestibles y la limpieza. En todos los países de Latinoamérica, el supermercado digital o la limpieza digital o el hipermercado digital no era un jugador, o era un jugador donde se le tenía algún grado de miedito, de miedo porque existen alimentos que se pueden trasladar y no, porque existen cadenas de frío, y aparecen incluso en este último territorio la última milla como un negocio. La última milla yo la llamo a los Rappi, Globo, Pedido Ya, que fueron los aceleradores de estos momentos. Pero sí aparecen nuevas categorías. Pensemos que algunos años para atrás podíamos decir que textiles o indumentaria crecía a una tasa muy alta, turismo seguía creciendo a una tasa altísima, es decir, todo se iba desarrollando y madurando, pero aparecieron estas nuevas categorías que también le dan un nivel de cercanía al consumidor, que tiene habitualidad a comprar comestibles naturalmente en un supermercado, a que existe la posibilidad de comprar desde su casa. Entonces, se nos divide el mundo un poco en dos, en aquellos nuevos que saltan al comercio electrónico y aquellos maduros que empiezan a decir, esta es mi oportunidad de crecer a una tasa más rápida, ¿sí? A los nuevos le pasa lo siguiente. Los nuevos dicen, acá o salto ahora, es decir, los nuevos son los que no venían o venían haciéndolo tímidamente, o salto ahora o me quedo afuera, porque en realidad o cierro mi cadena de tiendas o mi B2B, digamos, no tiene vendedores hoy en la calle y no me estoy moviendo. Entonces, lo único que valoran es la velocidad a un bajo costo de entrada. Son aquellos que van a construir un comercio electrónico de cualquier manera al costo más bajo porque, digamos, no van a saber invertir en velocidad, ¿sí? No tienen cultura tampoco. Y vamos a ver qué importancia tiene la cultura en todo esto. Y después muchos de los nuevos dicen, paremos la pelota, miremos la cancha, ¿sí? Entendamos bien qué está sucediendo y demos el paso porque si el paso lo queríamos dar, este es el momento de saltar, ¿sí? Y eso le pasó a los nuevos. A los maduros se aceleraron de una manera, es decir, tenían las herramientas, tenían la tecnología, conocían del marketing digital y empezaban a trabajar rápidamente con todas estas, digamos, elementos que vamos a ver ahora puntualmente, y crecen a una tasa donde el canal B2C representa arriba del 30% de la facturación proyectada, pero completa, online y offline. Es decir, siempre las representó. Yo me acuerdo que en una época hablábamos que si yo tuviera una cadena de tiendas, cuando ahora una tienda digital debiera representarme
y lo medíamos en cantidad de veces facturación de mi mejor tienda. Si yo tengo 50 tiendas y mi mejor tienda es la que está en la calle o en adentro del shopping tal, mi capacidad de venta digital era 3 veces una tienda, mi mejor tienda. Después pasó a ser 5 o 8 veces mi mejor tienda, hasta que llegaba a entre 8 y 10 veces, y eso eran los casos de éxitos del retail, ¿sí? Hoy, en los retails, en los maduros, en aquellos que ya estaban teniendo tienda y física, hoy representa por lo menos el 30% de la venta total, ¿sí? Y comienzan esta nueva etapa, que es una etapa que algunos la venían jugando y posiblemente los grandes jugadores internacionales la venían jugando, pero empieza el upgrade, empieza el modelo como tal vez debió haber sucedido desde el comienzo, pero no había maduración para eso. Y el modelo tiene que ver en que el centro es el consumidor y la manera de ejecutar este tipo de negocios tienen que ver con la data. Y lo vamos a ir viendo ahora un poquito paso a paso. ¿Sí? Bueno, uno a veces le agrega un poco de humor a todo esto, donde un grupo, bueno, es para leerlo, no para que alguien cuente los chistes. ¿Sí? Así que paso rápido. Vamos a ver ahora dónde estamos nosotros y qué hacemos, ¿no? Entonces, para poder entender dónde estamos y qué está pasando en contexto, es que hay que pensar que los canales digitales, y no el comercio electrónico como una entidad separada, ¿sí?, de la organización. No es que esta organización sabe producir y vender bien los bienes, o estas cadenas, o estas empresas pueden vender bien sus servicios, y ahora tenemos que hacer una plataforma. Yo me encontré estos últimos años con que muchas empresas me decían, y ya nosotros hemos hecho una transformación digital, ya tenemos una app, ¿sí? O hemos hecho nuestra transformación digital y ya hacemos comercio electrónico. Y básicamente yo no veo al comercio electrónico como algo afuera de la organización. Posiblemente es un nuevo canal, un canal integrado. Cuando hablábamos del marketing digital, el marketing, vamos a hablar de un marketing omnicanal, donde va a tener otra concepción de lo que es el marketing. Incluso yo suelo ir a exposiciones en otros países, donde me acuerdo que hace años me preguntaban a qué me dedico, cuál es mi actividad, qué porcentaje de mi actividad tenía que ver con el online o el offline, y me atendían en mesas separadas, ¿no? Es decir, no, si tu actividad principal, con los años fue única, digamos, única mesa, me atendía y me resolvía qué me estaba pasando. Entonces, para poder entender bien dónde estamos, primero tenemos que definir dónde queremos estar en el mapa y cuál va a ser nuestra estrategia. Y yo siempre veo como que hay 3 dimensiones a las cuales hay que prestarle atención. Uno es si la cultura de la organización es permeable, ¿sí?, a estos nuevos canales, ¿sí? Y permeable tiene que ver con que la definición de los roles ya es diferente, la manera de medir con tanta información es diferente, y hay que empezar a ajustar la organización a una cultura de data que no es menor para poder ejecutar esto. Lo segundo es la tecnología y la estrategia con la que vamos a abordarlo. Es decir, si nosotros vamos a hacer un marketplace, queremos hacer un B2C, un B2B, un B2B2C, y vamos a empezar a ver un poco en detalle cada uno de estos ingredientes y cuáles son los skills de los equipos tecnológicos que van a estar. Y el tercer eje, que lo considero muy relevante, es que el marketing del que veníamos hablando, o el que veníamos definiendo, es un modelo de marketing centrado en el consumidor y entendiendo el journey digamos, el camino que tiene un consumidor hasta la compra, es decir, cómo toma decisiones de compra, dónde nos encuentra, de qué manera. ¿Sí? ¿Cómo comenzamos todo esto? Porque a veces esto suena muy teórico y no sabemos por dónde comenzar. Cualquier estrategia de negocios, de canales comerciales digitales, que es como yo llamo a lo que en su momento era el e-commerce, ¿sí? Y lo pongo como canales comerciales digitales, es que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es digitalizar nuestros canales tradicionales. Lo bueno es que tenemos nuevas herramientas, es como el celular y la cámara fotográfica, es decir, no dejamos de sacar fotos. Lo que pasa es que las herramientas nos cambiaron y nos permiten sacar y hacer photoshops de manera diferente. Entonces, para eso tenemos que tener claridad, hacerlo integral. La escalabilidad en este negocio no es un tema menor, ¿sí? Y para eso
tenemos que poder ser más eficientes, generar una ventaja competitiva, y tenemos que entender que es una ventaja competitiva frente a otros, tener capacidad de ejecución, porque la mayoría de estos proyectos fallan por la ejecución, y estar un paso adelante. ¿Sí? ¿Cómo sería esa transformación digital? Y voy a seguir metiendo algunos, vamos a llamarlo unos chistes, pero básicamente es como autocríticas que me hago muchas veces frente a cómo estamos viviendo la situación, ¿no? Es decir, vamos a una transformación digital, todos queremos, pero estamos tapados de una operación que no nos permite ser estratégicos. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco al tema, tenemos que trabajar sobre la tecnología, tenemos que trabajar sobre el canal comercial digital, que es un poco lo que hablamos, y tenemos que hablar sobre la cultura. Y para eso, en general, hay ejercicios que tienen que hacer las compañías, y son ejercicios internos, no son externos. Uno a veces puede pedir ayuda, o en consultores, o en alguien, pero son ejercicios muy propios de compañía, de poder tener claridad, ¿sí?, de cómo se arma una estrategia de transformación enfocada en los canales comerciales. Y ahí me divido en dos, ¿sí? Me divido en modelos que utilizo yo, ¿no? Pero el modelo Canvas, que es un modelo muy tradicional, diría que es hasta antiguo, pero un modelo Canvas digital que permite clusterizar a los clientes, entenderlos. Acá no estoy hablando de clientes B2B, mayoristas, minoristas, estoy hablando del cliente. Poder clusterizarlos, entender dónde hay generación de valor para cada clúster, qué tipo de partner estratégico requiero, y pensemos que en digital muchas veces los partners no son los que estamos acostumbrados, no son los modelos win-win del pasado, y eso, por eso un cambio cultural a veces en las compañías ayuda mucho, pero básicamente lo que estoy buscando en este modelo de Canvas es enfocarme en el consumidor, es decir, entender con claridad, ¿sí?, dónde pasa su tiempo, cómo toma decisiones de compra y dónde está esa experiencia de la que tanto hablamos. Y para generar el producto necesitamos lo que también, algún modelo metodológico como el Design Thinking, o cualquiera de los modelos que andan dando vueltas, que lo que permiten es sacar lo que se llama un MVP, poder tener con qué tecnología voy a poder darle satisfacción a este cliente. Entonces, tenemos dos etapas, una etapa de saber dónde estamos parados como compañía y poder generar una estrategia, ¿sí? En el diagnóstico tenemos que entender muy claro con qué cultura estamos trabajando, y acá no estoy hablando de una cultura, voy a ser bastante, es decir, le voy a dedicar bastante tiempo a pensar en la cultura, porque muchas de las fallas de lo que viene sucediendo tiene que ver con nuestras no capacidades, no son incapacidades, pensamos a veces que un cambio cultural puede tener que ver con el ADN de la compañía. No, el ADN posiblemente está muy bueno y hay que seguir adelante. Lo que hay que hacer es algunos cambios que permitan poder trabajar mejor estas estrategias. Pero trabajar sobre el diagnóstico, entender sobre la cultura, entender qué están haciendo otros competidores hoy, hacer estudios de mercado, es decir, tengo un diagnóstico de dónde estoy parado hoy y dónde está mi mercado. Y la estrategia básicamente es trabajar sobre ese Canvas del que estamos hablando, ordenar las fases tácticas, planificar con un roadmap claro y un plan de acción, ¿sí? Y para eso necesitamos siempre algún camino crítico como para poder llegar a esto. Esto es lo que yo creo, es decir, este camino anterior es lo que yo creo que debiera ser una organización internamente para poder entrar a este mundo, ¿sí? Y que lo veo algo sencillo, por eso es como un proyecto en general interno de compañía de no más de 12 semanas. En este slide es lo que me pasaba a mí hace 10 años, ¿sí? Y lo quiero poner ahora, porque cuando tuve la oportunidad, un poco por mis actividades, de participar en la mayoría de los e-commerce day que hubo por lo menos en casi todos los países de la región, ¿sí? Y me acuerdo que arrancaba yo, en general, durante muchos años, y hasta ahora también, invitado, me invitaban a dar a ser uno de los primeros speakers, donde me preguntaban por las tendencias y qué iban a hacer, y cómo iba a ser el e-commerce. Y yo me detenía en el e-commerce, del que quiero dejar de hablar. Es decir, uno con el tiempo empieza a ponerse un poco colorado de aquellas cosas que dijo en su momento y que han evolucionado, y que no debiéramos repetir, pero está bueno tenerlas claras. A mí cuando me preguntaban el comercio electrónico hace 4, 5, hasta 10 años,
Yo tenía este mismo slide, es decir, arrancaba con un video y con este slide, donde decía que todo estaba basado en esto, ¿sí? Que si tenemos una buena plataforma, ¿sí? Y vamos a hablar ahora un poco de plataformas, si tenemos una buena plataforma, si manejamos bien las redes sociales en términos de contenidos, porque los clientes se mueven por contenidos, si las campañas de medios, y esto era casi un mecanismo marketinero, es decir, como si el e-commerce estuviera cerca, es decir, sería una mezcla entre tecnología y marketing. Si las campañas de medios se profesionalizaban digitales, y algo que viene sucediendo durante estos últimos años es que las campañas debieran ser por audiencias y no por medios. Y vamos a detenernos después un poquito en eso. Y que la clave del éxito de la mayoría de los proyectos de comercio electrónico en la región tenía que ver en que hay algunos jugadores que hacen SEO y otros jugadores que no hacen SEO, ¿sí? ¿Y qué era el SEO? ¿Y qué es el SEO? El SEO es casi nuestro socio, ¿sí? En el negocio, ese socio oculto que tenemos que se llama Google. Se llama Google, se llama en las redes sociales, pero se llama Google, ¿sí? Porque cualquier actividad que hagamos, absolutamente cualquier producto o servicio que hagamos, lo primero que va a suceder es que va a ser googleado. Las personas no van a comprar un producto si antes no lo googlearon. El nuestro, el de otros, las posibilidades que hay de precio, las posibilidades que hay de productos, pero los productos son googleados. Y estar en las primeras posiciones de Google es lo mismo que estar en la punta de una góndola, ¿sí? Es aquel que le tocó estar en los primeros puestos de punta de góndola. Son prioritarios, pero Google hace algo que puede ser muy interesante. Google tiene una parte que es paga y una parte que no es paga, una parte que se llama orgánica. El 80% de los clics y la gente va a curiosear en la parte no paga. Va a curiosear en la parte que Google dice, estos son los mejores puestos para esta palabra que hayas puesto. De hecho, muchos años la gente que se especializó en SEO se especializaba en los genéricos, en las palabras genéricas. Dice, uy, si yo pongo el nombre de mi empresa, salgo primero. Y sí, es tu empresa. Hay que ver si el producto de tu empresa sale primero. Pero con el tiempo esos genéricos, ¿sí?, no fueron los relevantes a la hora de compra o de transacción, sino que la combinación o el long tail de combinación de palabras que hacen a tu palabra es comprar somiers baratos, ¿sí? ¿Dónde encuentro? ¿Qué película? Es decir, la gente le empezó a preguntar a ese buscador y los resultados de búsqueda de ese long tail son mucho mayores muchas veces que el resto. Pero todo esto no funcionaba si no teníamos un modelo analítico, ¿sí? Y esta era la fórmula de los últimos años, ¿sí?, antes de la profesionalización. Acá era, hay que tener un buen sitio, hagamos SEO, tengamos bien las redes sociales, y con una buena campaña de medios ya estamos en la calle. Sea B2B, sea B2C, lo ajustamos, ¿sí? Porque posiblemente las redes sociales de un B2B pueden estar en LinkedIn o estar en medios que tengan que ver, o en redes que tengan que ver con esto. Pero no. Pero esto podemos profesionalizarlo. Entonces vamos a hacer abordaje por tecnología, por cultura. Entonces, para hacer un primer abordaje por tecnología, y primero tenemos que pensar que las tecnologías tienen que estar incorporadas. No es que armo un local afuera de la compañía, ¿sí? No armo una tienda fuera de la compañía, sino que tengo que decidir con qué tecnología voy a estar dentro de esta estrategia, y estas tecnologías tienen nombre y apellido. En general, todas las tecnologías, aunque sean más caras, más baratas, mejores, peores, es decir, en realidad uno tiene que elegir el traje que le quede bien a uno, porque son todas muy, muy buenas, pero hay distintos tamaños. Es decir, para andar en una autopista con un auto pequeño, ¿sí?, puedo andar bien, con un auto grande puedo ir, pero si quiero ir a mucha velocidad voy a necesitar un motor más importante. Entonces, primero tengo que estar bien integrado, ¿sí?, entre el ERP, los CRM, si los tengo o no, generar los que tenga que tener con este tipo de plataforma, pero me voy a dedicar a algunos temas importantes a la hora de construir. Tengo que decidir si estoy haciendo una app o un sitio responsivo para ver un celular. Las compras se realizan por celular, ¿sí? Una alta claridad del producto, es decir, quiero saber de antemano qué producto voy a ver, no un tema estético, ¿sí? Tengo que entender bien que el producto se acomode a la necesidad de mi compañía.
La usabilidad, vamos a ver que la importancia que tiene la usabilidad. La usabilidad es la manera en que un consumidor, sea B2B, B2C, pueda relacionarse con nosotros. Para cualquiera de ustedes que estén con esto, cuando migren el sitio que tenían a un sitio nuevo, la migración SEO es detonante. Podemos hablar horas de eso, pero he visto caer tiendas gigantes por una mala migración. ¿Cómo es el roadmap de producto de futuro? No es que yo me armé una tienda y se quedó ahí. Es decir, esto es casi infinito porque la tienda crece con uno. Y después todos los temas analíticos que tienen que ver al respecto, ¿sí? Vamos a hablar del marketing. El marketing es omnicanal, hablamos de los SEOs, hablamos de medios, hablamos de Business Intelligence, que es el nuevo formato analítico que tiene que ver con el canal. Entonces tenemos que tener una buena operación de marketing digital y empezar a explorar para aquellos que sean un poco más maduros, porque hay muchas tecnologías y muchos proveedores que hacen que este ecosistema sea muchísimo más valioso. La cultura no es menor, por eso yo no dejaría la cultura fuera de la compañía, por eso lo que tenga que ver con la marca empleadora, con la sustentabilidad, con la inclusión, hace que los skills de los equipos que vamos a tener adentro van a ser fundamentales para esta cultura que en un momento llamamos de nativos digitales, pero es la cultura con la cual las compañías van a empezar a migrar y a sentirse cómodos en el futuro muy cercano. Y no es menor pensar que la importancia que tiene la sustentabilidad, la marca empleadora y la inclusión dentro de la cultura, aparte de tener metodologías ágiles o tener mejor los roles y los perfiles necesarios para operar todo esto. En temas de procesos y organización, hay muchas cosas que son muy importantes para todo esto, es empezar a tener digitalización de procesos o de documentos con RPA o tener estrategias de data ya que acompañen el proyecto. Por eso no es un proyecto como era antes, que tiene que ver con una buena tecnología, puede estar apartada del negocio o no, o incluida dentro del negocio con un marketing digital. No, esto tiene que ver con la incorporación dentro de la compañía de todas las herramientas que van a eficientizar este nuevo canal digital, ¿sí? Todos aquellos casos que tomen esto como que se hizo afuera o se hizo por un equipito con expertos de comercio electrónico, van a tener las limitaciones, ¿sí?, que van a tener ese equipito que se hizo afuera, pero no va a estar integrado dentro de la compañía. Y el futuro o el presente de todo esto es que básicamente lo que estamos hablando todo el tiempo es que esto es decir, es un canal digital, es un canal más de la compañía que se agrega, con lo cual si no está integrado, está fuera. Este es un cuadrito que lo vengo viendo seguido, lo vengo viendo en muchas empresas, es cuando empiezan a armar sus estrategias, empiezan a ver en qué lugares pueden estar y de qué manera, ¿no? ¿Cuáles son las distintas opciones que hay? Y hay todas aquellas opciones que tengan que ver con cada negocio de cada uno. Por eso el descubrimiento de dónde tiene que estar uno es propio de cada empresa, no hay una receta para todo esto. Lo que sí hay mucho caso de éxito, mucho agua ya pasada, pero lo que podemos decir es que existe el canal Marketplace, existen los mercados libres de distinto tipo, donde uno puede, dentro de un mercado libre o dentro de un Marketplace, poner una tienda, o hacer acuerdos con clientes para que tengan una tienda, y uno tener tecnologías para poder darles o generarles los stocks o mejorar esa exposición dentro del canal. Entonces, el Marketplace es lo más parecido a un shopping, donde uno puede decir, voy directo a un shopping con una tienda directa. Si soy un retail, tendré que tener una tienda dentro del shopping, o podré acordar con clientes para tener tiendas en ese shopping. Después están los e-retailers, es decir, cómo me puedo manejar B2B para generar plataformas para que la venta termine en mis clientes. O puedo armar marketplace propios, ¿sí?, o puedo armar un B2B propio que termine la compra en los distintos retails, ¿sí?
Después está la tienda propia, el B2C, donde uno puede decir, arranco con productos propios, pero a medida que pasa el tiempo, y acá hay, digamos, en Argentina Garbarino y Frávega son dos buenos casos, que comenzaron como tiendas de electrodomésticos, pero a medida que el volumen pasó a ser muy relevante, ¿por qué no tener otros proveedores de productos que uno no va a estar comprando como para integrar? Los agregadores o los jugadores de última milla, en el mercado hoy hay 4, 5, 6 importantes. ¿Qué papel jugamos adentro de ellos? Tenemos todos, absolutamente todos, una oportunidad muy grande de trabajar bien con ellos, y no estoy hablando de que tenga que ver necesariamente con pedidos de comida, ¿sí? La última milla significa, para mí, tener la data hipersegmentada de toda la demanda que puede haber en una geolocalización. No sé si fue difícil lo que dije, pero básicamente estos jugadores que juegan con la data, y lo juegan muy bien, saben toda la demanda y de pedidos que hay en alguna geolocalización, y saben cuánto proveedor hay con cercanía para eso. Para los restaurantes, para comestibles puede ser muy interesante, pero para otros negocios también, y hay que explorarlo. Así que el trabajo de última milla como una red de logística o como una red de data no es menor para todos ustedes. El canal mayorista, posiblemente el más grande de todo lo que estamos hablando, siempre el canal mayorista va a ser el gran canal, puede representar cifras en términos, digamos, económicos muchísimos más grandes que cualquiera del resto, y acá hay distintas maneras de abordarlo, y una de las maneras es armando el canal mayorista, o como en el caso siguiente, armar el canal mayorista e integrarlo inclusive al canal de otros jugadores como los retails o los mismos clientes. Ahora vamos a hablar un poco de los tips, un poco rápidos para frente a la pandemia. ¿Sí? Y acá son números y el foco en lo que yo me estaría centrando. Acá lo que hicimos fue de dónde venimos, cómo armar una estrategia para tener un comercio electrónico, cuáles son las variables con las que nos vamos a encontrar con las distintas estrategias. Vamos a ver algunos tips que uno encuentra en el mercado, es decir, en esta manera de trabajar de ecosistemas colaborativos, como se suelen llamar, los proveedores traen buena información. Entonces, lo que fui juntando es un poco de información. Sergio, solo, sí, solo por las dudas, sí, quedan 18 minutos para el cierre y me gustaría, hay algunas preguntas que están apareciendo en el chat, sí, que sí. nos quede el tiempo para las preguntas, ¿sí? Sí, quedan 5 minutos, igual estamos en los últimos slides, así que vamos bien, estamos bien. Gracias, Alan. Un chiste para agregar, la negación, la ira, la reflexión, la depresión y la aceptación. Es decir, cuáles son los 5 estados de la transformación digital. Así que a veces nos ayudan un poco a ver dónde estamos parados. Algunos tips, la transparencia, y estos de cosas que han sucedido últimamente en la pandemia. La transparencia no es menor, ¿sí? Y la entrega de información en tiempo real no es un tema menor. La publicación sobre qué está haciendo la compañía explicando medidas de seguridad es muy importante, y lo vamos a ver en números ahora. Editar el perfil del negocio de Google indicando el cierre temporal de tienda física también es importante. Es decir, hay mecanismos donde uno puede decir, estoy abierto, estoy cerrado, es decir, todo el modelo de transparencia en todo lo que hagamos de manera digital juega un papel fundamental. El mantener los catálogos actualizados en este contexto es fundamental. El 70% crecieron las búsquedas de productos en stock, ¿sí? En Google hay modalidades que ayudan en esa misma operación. Ofrecer opciones de entrega y pago, ¿sí? Sin contacto. El 100% crecieron las búsquedas mundiales de productos con entregas a domicilio. Esto todos lo sabemos. 70% crecieron en búsquedas de retiro en puerta, que antes no era un tema relevante en el comercio electrónico del que hablábamos. Los consumidores usan más que nunca varios dispositivos para estar en línea. Las personas buscan información y contenido que respondan a sus necesidades. Están ajustando rutinas y priorizan el uso de Internet. Más del 500% creció la penetración del comercio electrónico en la TAM. Esto estoy hablando entre marzo y mayo, ¿sí? 60% del crecimiento en visitas desde México a Argentina, es decir, en México y Argentina. 12 horas promedio de navegación diaria. Nosotros venimos, cuando yo hablaba hace 20 años, ¿sí?
estábamos hablando entre 3 y 5 horas diarias de navegación, ¿sí? El año pasado, hace un par de años, se hablaba entre 8 y 9, y hoy estamos en pandemia, 12% promedio de navegación diaria. Fíjense, nosotros dormimos 8 horas, o dormimos una cantidad de horas, y estamos trabajando de alguna manera, aparentemente estamos trabajando navegando, ¿sí? 20% más de descargas mundiales de apps que hace un año, ¿sí? Estoy hablando del salto de la pandemia, ¿no? 20% más de permanencia en apps que hace un año. 1 de cada 6 compradores compraron por internet algo que hubieran comprado en tienda, ¿sí? 1 de cada 6 compraron algo que hubieran comprado en tienda, pero el 50% lo volvería a hacer, ¿sí? Estos son datos de la última, estoy hablando de hace 2 o 3 semanas que emitió Google, ¿sí? Hay que administrar el negocio, ¿sí? Y según cómo evolucionan las necesidades, por eso lo que vamos a empezar a pensar es optimizar la experiencia digital de los clientes. Los sitios tienen que estar pensados para los dispositivos móviles y probar la velocidad. Un sitio, una plataforma donde la velocidad es muy lenta, tenés una cantidad de frustrados alta. Y podemos hablar hasta de un 30 o un 40% de caída de ventas por un tema de velocidad, ¿sí? Toma de datos para enfocar las acciones. Vamos a hablar de la data como un tema fundamental en todo esto. Estamos en los últimos slides. Obtener información sobre la demanda en tiempo real e identificar los cambios más relevantes. Nosotros veníamos hablando de tener modelos analíticos. Estos modelos analíticos hoy son modelos de business intelligence. Y la data no es menor ahora. Es decir, hoy todos estos negocios se manejan adentro de la data. Y son casi negocios de Excel, ¿sí? Negocios donde podemos ir poniendo datos y podemos estar buscando escenarios y haciendo pruebas con un nivel de, digamos, de eficiencia que hasta ahora no se estaba viendo, ¿sí? Entonces tenemos que revisar las métricas de rendimiento y enfocar las estrategias de marketing, ¿sí? Permanentemente. Los consumidores generan vínculos sensibles con las marcas, hay que ajustar los tonos de la comunicación al contexto actual, ¿sí? En el mundo el 77% de los consumidores quieren que las marcas hablen de su rol en la situación actual, ¿sí? No es solamente una venta de productos. Y no solamente las marcas de B2C, es B2B, es decir, son las marcas. Pensemos que si nosotros hace días, hace meses no salimos a la calle, ¿sí? El branding ha cambiado. Las marcas que son relevantes para nosotros no son las mismas que hace 30 o 60 días. Hay un recambio de marcas muy importante. Quiere decir que si no estamos haciendo branding ahora, tenemos digamos, no digo que lleguemos al olvido, porque estamos muy lejos de todo eso, pero estamos perdiendo consumidores que se están relacionando con nosotros porque ven un cartel en la calle, porque entraron a un shopping y nos vieron, porque nos ven en algún punto. Hoy nos están viendo en celulares, en las casas, en las pantallas, ¿sí? En el mundo el 33% de las personas eligen una marca nueva por su respuesta frente a la pandemia, ¿sí? En la región 25% de los consumidores afirman que la acción de las empresas en la pandemia definirá su fidelidad futura. Y aquí resumo, ¿sí? ¿Qué es esto del e-commerce? Es decir, ¿a qué me refiero cuando dejamos de hablar del e-commerce y pasamos a hablar de los canales digitales de la compañía? Es que nuestro rol como compañía, ¿sí? debiera ser situarnos en la visión de ser facilitadores de la experiencia del consumidor. Si nosotros empezamos a ver la película como facilitadores de la gran experiencia del consumidor, esa película cambia. Nosotros venimos de un mundo donde inventamos un producto, generamos una campaña, hacemos un push y esperamos que todo el mundo compre. Es decir, casi sin escuchar al consumidor. Si nosotros nos convertimos en customer centric, les puedo asegurar que hay un mundo diferente en términos comerciales. Seamos la mejor combinación de una cultura digital con tecnología y omnicanalidad. Eso lo dije en un par de oportunidades. La mejor combinación de una cultura digital con tecnología y omnicanalidad. Todo esto estoy hablando con foco en los canales comerciales. Entendamos los canales como una gran oportunidad de eficientizar los canales comerciales, ¿sí? E integrar relaciones con proveedores y clientes hasta el conocimiento del consumidor final. Y esto es cuando a veces hablo de B2B, B2B2C. Hoy muchas compañías de consumo masivo tenían casi la ceguera del consumidor final. Producen un alimento o producen un bien, ¿sí? Hacen una gran campaña publicitaria, se lo dan a distribuidores, se los dan a
a última milla, ¿sí? Y el consumidor compra por una fuerza. Hoy tenemos la oportunidad con la data de integrar al proveedor y al cliente punta a punta. Quiere decir que las nuevas cadenas de valor hay que tomarlas en cuenta. Y como último, y como base de todo esto, la data es el driver de la experiencia. Es decir, nosotros con la data vamos a entender la experiencia del consumidor. Pero el journey y el business intelligence es la manera de hacer negocios. Es decir, nosotros tenemos que cultivar data como compañías, pero tener todo el tiempo el journey del consumidor y poder generar business intelligence. Business intelligence es business intelligence, es la inteligencia de hacer negocios, no es una tecnología. Básicamente la tecnología puede ser una herramienta, pero si nosotros no aprendemos en las compañías